Hola, buenas noches. En esta noche vamos a ver nuestra lección de academia resolviendo conflictos. Hay muchas maneras como podemos enfrentar los conflictos en nuestra vida cotidiana. Nosotros siempre vamos a estar expuestos a tener conflictos, porque con las personas que nos rodean, con las personas que están alrededor de nosotros, nuestra casa, nuestra familia, es muy factible que tengamos diferencias y eso puede generar conflictos. Los conflictos destruyen familias, los conflictos dañan relaciones y hay varias maneras de resolverlo. Entonces vamos a ver cómo es la manera guiados por el Espíritu de Dios, ¿vale? En Gálatas 5, 22 y 23 ya les voy a decir qué dice esa palabra. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Si nosotros tenemos en cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, si tenemos en cuenta todos estos dones y estos frutos del Espíritu Santo a la hora de resolver un conflicto, tenemos por seguro que el Espíritu de Dios nos va a guiar a resolver ese conflicto, ¿vale? En la palabra dice que, en el diccionario dice que la definición de un conflicto se define como una oposición franca y hostil que se da como resultado de dos puntos de vista opuestos. Las personas que nos rodean siempre vamos a pensar de una manera diferente. Y porque pensemos de una manera diferente no quiere decir que estemos equivocados, ¿cierto? Eh, Hay que saber recibir y ser humildes, no importando si es contrario a nuestra opinión. No debe volverse un conflicto. Que exista malestar no significa que tengas un conflicto, sino que se puede salir con madurez. Un conflicto es cuando hay hostilidad, actitud incorrecta en medio del problema. Cada uno de nosotros tiene una manera de pensar diferente, pero si nosotros con respecto al pensamiento que tiene la otra persona tenemos respeto, tenemos amor, tenemos todo lo que habla aquí en Gálatas 5, alegría, paciencia, paz, fidelidad, podemos resolver los conflictos de una manera correcta. En Santiago 4.1 habla dónde se originan los conflictos. Entonces, en Santiago 4.1, ya lo tengo acá, dice, Santiago 4.1, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? En muchas ocasiones los problemas y las discusiones vienen porque yo quiero tener la razón, porque yo quiero que se haga lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo. Y ahí vienen los conflictos. Entonces, si cada uno de nosotros tiene amor, paz, gozo, paciencia, vamos a poder llegar a un acuerdo y vamos a poder resolver los conflictos de una manera correcta, ¿cierto? Debemos reconocer que en la carne están los conflictos. Como les decía hace un rato, el conflicto viene porque yo quiero tener la razón, porque yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. Y cuando no se hacen a mi manera, pues hay algo dentro de mí que genera esa necesidad de discutir, esa necesidad de pelear para que se haga como yo quiero. Entonces, en Gálatas 5, 20 y 21 dice la manera correcta para resolver el conflicto. Dice, idolatría, hechicería hostil, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, como les decía, es simplemente tener en cuenta que el Espíritu Santo nos llene con su amor y su misericordia para que podamos llegar a un acuerdo y no permitir que nuestra carne quiera prevalecer, que nuestra carne quiera gobernar nuestras emociones y sentimientos.
siempre debemos pedirle al Espíritu Santo sabiduría para resolver el conflicto. En Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Y de eso se trata la humildad. La humildad es poder reconocer que yo necesito, poder reconocer que tengo una debilidad, poder reconocer mi defecto, mi problema, mi inconveniente. De eso se trata la humildad y debemos tenerla en cuenta para poder resolver conflictos. Los resultados de un conflicto. A raíz de un conflicto no podemos concluir que una persona es, sino que la persona hizo, ¿vale? No puedo generalizar sus actitudes, no puedo generalizar su carácter, su forma de vivir por un error que cometió, ¿vale? No somos quienes para juzgar las actitudes y los comportamientos que tiene cada persona. Debemos tener en cuenta que detrás de cada actitud está su pasado, está su historia, está su vida personal. Entonces, debemos tener en cuenta que los conflictos generan divisiones. Los conflictos siempre dan lugar a división y a su vez las divisiones dan lugar a los conflictos, ¿vale? Entonces, dice Jesús que el reino dividido no permanece. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros nos dividamos, que nos vayamos unos contra otros en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y así él poder reinar y poder prevalecer en nuestra vida. Se trata de que nosotros tengamos el poder y la autoridad, el dominio propio de no permitir que la división se genere. ¿Listos? En Mateo 12:25 dice, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces no permitamos que la división venga a gobernar nuestra vida, nuestra casa, ni nuestra familia, porque vamos a tener conflictos. ¿Listos? En Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Pero ¿cómo se hace para vivir en paz? Permitiendo que el dominio propio, que la paz, que la alegría, que los frutos que leíamos en Gálatas 5:22 vengan a prevalecer en medio de nosotros. Hay métodos para resolver conflictos, guiados por el Espíritu de Dios o permitiendo que nuestra carne gobierne. ¿Listo? Hay personas a las que les molesta cuando no se les habla directamente, sino que esperan a que el problema, tratan de evadirlo, tratan de no tocar el tema, de echarle tierrita, de no tenerlo en cuenta y cuando ya se dan cuenta, la copa rebosó y es una bomba terrible. Entonces es peor. En la medida en que vayamos teniendo conflictos, lo mejor es ir solucionándolos, ir hablándolos, ir aclarando la situación para que cuando no se reviente, no se rebose la copa, porque en muchas ocasiones cuando discutimos con alguien, venimos a sacar lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer y lo que pasó en 1920. Y esa no es la idea es que paso a paso vayamos resolviendo lo que se nos vaya presentando y así el Espíritu de Dios nos va ayudando a resolver siempre los conflictos de la manera adecuada. Hay otras personas que se van por entre las ramas, no dicen puntualmente qué les molesta, sino que se van por sacando excusas, yéndose por los laditos en lugar de ser puntuales. Otro motivo, maquillan su molestia. No dicen exactamente esto me molesta, esto me incomoda, sino que van maquillando su molestia en lugar de ir al punto y de ser enfocados en cuanto a eso que les molesta, que les afecta su vida. Esa tampoco es una manera correcta. La manera correcta la tenemos en Gálatas 6, versículos 1 y 2. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Lo que les decía hace un rato, cada uno de nosotros ninguno de nosotros está exento de cometer un pecado. Todos estamos en posibilidad de caer,
de equivocarnos, de fallar, y no por eso merecemos ser juzgados. Nadie merece ser juzgado. Con paciencia, con amor, con consideración, con humildad debemos considerar a la otra persona. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo, ni den cabida al diablo. Siempre resolver la situación. A veces cuando nos vamos a dormir con la pelea, con el disgusto, al otro día las cosas amanecen peor, porque nuestro corazón se está haciendo daño, porque nos estamos envenenando a nosotros mismos. Lo mejor es, antes de que el sol se ponga, ir a resolverlo, ir a aclarar. A veces son problemas de comunicación, a veces son malentendidos, y nos vamos a la cama con ese dolor, con esa herida, y la noche lo que hace es complicar más las cosas, ¿vale? En Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra insensatez. Entonces, siempre, siempre seamos pacientes, permitamos que sea el Espíritu de Dios gobernando nuestra mente, nuestro corazón, y así resolver el conflicto. Segundo punto, asegurarnos que estamos tratando con la realidad y no con rumores. En ocasiones nos hacemos películas, como decía el pastor el domingo, nos hacemos películas en la cabeza y peleamos y discutimos con la imagen de lo que vimos en la película, pero realmente ninguna de esas cosas pasaron, ninguna de esas cosas sucedieron, y nosotros ya estamos empeliculados, ya estamos con el drama, con la tragedia, cuando realmente ni siquiera sucedió. Entonces, en Deuteronomio 19:15 dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen. Todo se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3. Siempre, primero llamamos a la persona aparte. En Mateo 18:15-17 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva, lleva contigo uno o dos más testigos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, e incluso si la iglesia no te hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Siempre debemos resolver las cosas primeramente con la persona, llamándolo a un lado, diciéndole qué inconveniente tenemos, cuál es el conflicto, y tratarlo de hacer entrar en razón. Si esta persona no quiere cambiar su actitud, si no quiere corregir, llamamos uno o dos testigos, dice ahí la palabra, y si no, lo confrontamos delante de la iglesia, ¿vale? Pero siempre primeramente en oración, luego sí confrontando a la persona, y ser guiados siempre por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé la gracia, el favor, para poder resolver el conflicto. ¿Listo? Y siempre que haya arrepentimiento se debe perdonar. En Lucas 17:3 dice, así que cuídense, si su hermano peca, repréndalo, y si se arrepiente, perdónalo. En Proverbios 20:3 dice, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Entonces, siempre, siempre darle la oportunidad a la persona que se arrepienta y que cambie su manera de actuar, ¿vale? Siempre perdonar, porque Jesús nos perdonó y porque a eso nos llamó Jesús. ¿Listos? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Hay alguien que quiera compartir algo más? ¿Listos? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, la podemos resolver por WhatsApp, ¿vale? Bendiciones. Hola, buenas noches. Vamos a seguir con nuestra enseñanza atendiendo al Señor. Con esta palabra vamos a hablar acerca de la honra y lo que es el respeto